¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, hoy en F1 no tenemos ningún invitado, pero sí tenemos un material realmente muy interesante, siempre obviamente, en todo lo que tenga que ver con la historia de la Fórmula 1. Y lo que le ofrecemos en esta ocasión es justamente hablar de aquellos que no fueron campeones en los números, a los pilotos que nosotros en definitiva llamamos los campeones de emociones. Dentro de esta larga lista se encuentra, usted sabe muy bien, nuestro querido Carlos Alberto Reutemann. Pero en esta primera entrega le ofrezco que recorramos el camino de tres grandes pilotos de Fórmula 1. El primero de ellos es uno de los más famosos campeones sin corona, si lo sabrá Fangio, nada menos que Stirling Moss, nacido en 1929 en Londres. Este piloto británico ha sido condecorado en el año 2007, si mal no recuerdo, como, por parte de la FIA, oficialmente, como el mejor piloto de la historia que no ha logrado un título oficial, un título mundial en la Fórmula 1. Este piloto corrió 66 grandes premios y ganó 16. Usted está escuchando bien, 16 carreras y nunca ha podido obtener un título del mundo. Fue subcampeón en 1955, 56, 57 y 58. Y fue tercero en el 59. Realmente una campaña memorable de nada menos que este piloto que estamos nombrando, que se trata de Stirling Moss, a quien realmente le vamos a ofrecer esta primera etapa de nuestro programa, esta primera parte de un programa que denominamos como los campeones de emociones. Ya salió una nueva edición de One. One, un producto premium de campeones. ¿Quién sabe? Quizás algún día habrá una revista o un libro de competencias que no mencione a Stirling Crawford Moss. Porque este inglés es una verdadera leyenda cuya carrera está escrita en la Fórmula 1 desde hace muchos años. Un piloto amado y venerado, incluso por gente que jamás ha tenido la ocasión de verlo correr ni siquiera por televisión. El verdadero primer profesional de la Fórmula 1 que se convirtió en el objetivo de los mega sponsors, como por ejemplo la petrolera BP, pero aún más dispuesto a los fanáticos, al saludo, al autógrafo y también a la sonrisa. El piloto nació en una localidad vecina a Londres el 17 de septiembre de 1929. Justamente él será segundo en los campeonatos del 55, 56, 57 y 58, pero además tercero en 3 oportunidades, 59, 60 y 61. 66 carreras disputadas y 16 victorias, de las cuales 2 han sido memorables. Aquella del 20 de julio de 1957 en Inglaterra, con la primer victoria de un auto británico, el Vanwall. Y la otra inolvidable ha sido aquella con el Cooper Climax, con motor posterior, el 19 de enero de 1958, nada menos que en Buenos Aires, dándoles una verdadera paliza a las Ferrari de Mike Horton, Luigi Musso y Juan Manuel Fangio. Pero la más destacada de todas fue 2 años antes, en 1956, en Monza, la última carrera de la temporada. Faltando 18 giros para finalizar el Gran Premio y también el Mundial, Juan Manuel Fangio se para en el box con su Lancia Ferrari y Moss, a bordo de su Maserati 250F, se lanza sobre la victoria y definitivamente a vencer el título. Pero un joven de 25 años llamado Peter Collins es el segundo piloto del Lancia Ferrari, que se frena también en el box para cederle su auto nada menos que a Fangio, y así el argentino ganaría su 4º título mundial, dejando nuevamente a Moss el sabor amargo de la derrota. Stirling Moss, uno de los grandes campeones de emociones.
Bien, en el bloque anterior lo vimos a Stirling Moss, el primero de nuestra lista de los grandes campeones de emociones. El segundo es un sueco. Se trata de Ronnie Peterson. Nacido en 1940, seguramente usted lo recuerde en aquel fatídico accidente de Monza de 1978. Fatídico hasta un cierto punto, porque él falleció luego de ese accidente, unas horas luego posteriores a ese accidente, pero la mayoría de los que estuvieron cerca de él cuando fue extraído del auto decían, y de alguna forma también era cierto porque se veían las imágenes, que no estaba tan grave como para fallecer. Vaya a saber qué realmente fue lo que ocurrió. Lo cierto es que le ofrezco ahora en esta ocasión la posibilidad de ver en un pequeño resumen a nada menos que Ronnie Peterson, uno de los grandes campeones de emociones que debutó en 1970 con un March, luego pasó a Lotus en el querido y recordado Colin Chapman y con Emerson Fittipaldi como piloto, luego Tyrrell, ¿se acuerda del 6 ruedas, azul y blanco? Y luego en Lotus, año 78, donde ocurriera justamente este fatídico accidente. De esta forma le damos ya el ingreso a Ronnie Peterson, el segundo en nuestra lista de grandes campeones de emociones. Hacemos un salto de 20 años y pasamos de Inglaterra a Suecia. Un joven talento llamado Ronnie Peterson hace su regreso a Lotus para sustituir a Gunnar Nilsson. Pero Ronnie ya había impresionado mucho antes, en el 70, cuando debutó con March. En 1973 pasó a Lotus como compañero de equipo de Emerson Fittipaldi. El sueco no mostró ningún temor reverencial por quien era en ese momento el campeón del mundo, marcando 3 victorias y un enorme tercer lugar final. 2 años en Lotus, pero con un modelo 72 al límite de su supervivencia, Ronnie Peterson no puede hacer demasiado. Así es que vuelve por un año a March y luego a Tyrrell. Seducido por aquel que en principio se denominó como P34, el vehículo dotado de 6 ruedas, y posteriormente con el apoyo del Citibank, este era un monoposto complejo, difícil de manejar y difícil de entender. En 1978, Colin Chapman lo invita a reentrar en su equipo, aunque con un rol bien preciso, el de no eclipsar la tarea de Mario Andretti. Tanto es así que a comienzos de la temporada corre varias carreras con el modelo anterior. Pero Peterson no se acobarda y va a la casa de grandes resultados. El sueco empieza a sentirse incómodo de nuevo con su rol de escudero. En la carrera de Francia lo deja bien claro, acechando a Mario Andretti durante toda la carrera y demostrándole su capacidad de sorpaso cuando él lo dispusiera. Pero en definitiva aceptando las órdenes de Colin Chapman en participar como segundo piloto y regalándole la victoria a quien debía ser sin dudas el campeón. En Austria el sueco gana la carrera llevándose importantísimos 9 puntos, faltando 4 carreras para el final del campeonato. La tensión empieza a crecer en evidencia. Ronnie Peterson ya no quiere ser más número 2. Monza, 10 de septiembre de 1978. Finalmente Mario Andretti logra su objetivo y ya está a un paso de ser campeón mundial. La pole position ya es un buen indicio. Pero para asegurarse de que no haya grandes riesgos, Colin Chapman le da a Ronnie Peterson un auto con el chasis del año anterior, visto y considerando que el sueco podría generar una desagradable sorpresa para el ítalo-americano. La grilla se va acomodando para esperar luego el semáforo verde, pero este se enciende cuando ni siquiera los autos habían terminado de instalarse correctamente. Los vehículos parten generando una largada prácticamente lanzada como tipo IndyCar. El efecto embudo es inevitable. Al llegar a la primera variante, el tráfico entra enloquecido. En ese desorden general, Riccardo Patrese con su Arrows entra en contacto con James Hunt, quien a su vez sacude el Lotus de Ronnie Peterson. El impacto es violentísimo y el auto del sueco se parte en 2 y toma fuego inmediatamente.
Las heridas son graves, pero Ronnie está perfectamente consciente y hay que trasladarlo con urgencia al hospital. Dos horas más tarde, el semáforo verde se enciende de nuevo y la carrera se reanuda con 40 vueltas por delante. La carrera es ganada por Niki Lauda y a Andretti poco le importa, ya que su única amenaza se encontraba internada en un hospital en aquel momento. En la mañana sucesiva llega la inesperada y terrible noticia. Ronnie Peterson había fallecido luego de una intervención de 7 horas. Así acabaría la vida de uno de los más grandes talentos en toda la trayectoria de la Fórmula 1. Un talento que mereció, como pocos, el título que jamás pudo lograr. Tercer y último bloque de esta primera entrega de Campeones de Emociones aquí en F1. El tercero es el ítalo-suizo Clay Regazzoni, nacido justamente en una localidad muy cercana a Lugano, en Italia, pero del lado suizo. Este piloto era tenista, futbolista, playboy, bailarín y a veces, cuando tenía tiempo, era piloto de Fórmula 1. Ahora hablando en serio, Clay Regazzoni, que le ha dado muchísimas alegrías a los tifosi que lo querían ver campeón del mundo, obviamente nunca lo logró. Estuvo en el equipo Ferrari en una etapa donde la escudería italiana tuvo muchísimos éxitos y de hecho fue él mismo, Regazzoni, que hizo integrar al equipo y que fue recomendando de a poco nada menos que a Niki Lauda, quien a la postre fuera campeón del mundo de Fórmula 1 del año 1975 y 77 con el equipo italiano. Dejamos a Niki Lauda, pero vamos a hablar ahora, sí, es momento entonces de ingresar a este bloque para disfrutar lo que hizo este piloto, que realmente era un gran talento, como digamos, de alguna forma, como profesional, y también que no tuvo la fortuna de convertirse en campeón mundial de Fórmula 1, como es Gian Claudio Regazzoni. Gian Claudio Regazzoni era uno de esos pilotos que supo disfrutar del estrellato que implicó siempre ser un protagonista en la Fórmula 1, bien aprovechado en Italia por ser simplemente piloto ferrarista. Nacido en Suiza, en una localidad muy cercana a Italia, Regazzoni no brilló en las fórmulas menores, pero en 1970 obtiene finalmente el campeonato de Fórmula 2. Enzo Ferrari lo había visto correr y lo invita a debutar ese mismo año en su equipo para formar dupla con quien era el número 1 de la escudería, Jacky Ickx, y alternándose con el romano Ignacio Giunti. Pero el suizo sabe hacer las cosas y demuestra rápidamente estilo y temperamento, obteniendo muy buenos resultados. Y así logra confirmar su presencia en el Gran Premio de Italia en Monza. Ho corso a Monza nel 70 e ho avuto la fortuna di vincere. Ogni giro un po' io, un po' Ickx, un po' Stewart, un po' Rodriguez, no? Davamo il cambio. Poi ho cominciato qualche rottura, sono fermate le BRM e alla fine, verso gli ultimi 20 giri erano rimaste 6 macchine, quindi ero rimasto solo con la Ferrari a difendere con il cavallino, quindi con le bandiere svizzere di Ferrari, mi ricordo perché c'erano 30.000 svizzeri che erano venuti a Monza, finché pare a 6 giri dalla fine Beltois si è inserito
tra me e Stewart, quindi Beltoassi era un po' più lento alle 2 di Lesmo, che erano veramente, Lesmo erano 2 curve difficilissime, quindi ho arrischiato e questo è il momento che devo approfittare quando hai quei pochi metri che magari riesco a sganciarmi Stewart dalla scia. Infatti così è stato, poi l'invasione, il pubblico, una cosa stupenda. Con la victoria de Italia, Regazzoni llega al quinto puesto en el Mundial y pasa a ser la revelación del campeonato 1970, ya que en 5 carreras corridas sumó puntos en 4. Así que Don Enzo toma la decisión de incluirlo como piloto número 1, desplazando al belga Jackie Ickx para el año siguiente. Finalizada la temporada de 1970, Regazzoni termina tercero con 33 puntos detrás de su compañero Jackie Ickx. En la temporada sucesiva, el suizo apenas logra 3 terceros puestos y luego de una larga lista de retiros por desperfectos técnicos a causa de los inconvenientes que sufría la 312 B2, no logra así confiabilidad final. Lo mismo ocurre en 1972. Y ni que hablar del 73, el peor año para Ferrari, con un 6º puesto final en la tabla del campeonato. Para 1974, el equipo cambia realmente todo y así se produce el regreso del ingeniero Mauro Forghieri como director técnico. Pero también entra Luca Di Montezemolo, un abogado formado en los Estados Unidos y puesto a disposición de Enzo Ferrari por Gianni Agnelli, dueño de Fiat, para que vaya haciendo experiencia. Y además, recomendado por Regazzoni, entra un joven austríaco llamado Niki Lauda, que hablaba claro, muy claro. A comienzos de la temporada del 74, Regazzoni es el número 1 de Ferrari y Lauda el escudero. El auto andaba realmente muy bien y entre Regazzoni y Lauda pudieron haberlo ganado todo de no haber sido por la inesperada rivalidad entre ambos. Algo que acabó arruinándoles el campeonato al equipo, que finalmente quedó en manos de McLaren con Emerson Fittipaldi. De cualquier manera, y buena parte gracias a Regazzoni, el campeonato fue uno de los más equilibrados de la historia de la Fórmula 1. Tal es así que luego del Gran Premio de Canadá, el primer puesto del certamen era compartido en 49 puntos por 4 pilotos. En Watkins Glen, Regazzoni tiene una clara sensación de que todo está a favor de Niki Lauda. No le permiten utilizar el muleto y debe arreglárselas con un auto titular que iba pésimo. Esta es la carrera decisiva para el campeonato mundial. Carlos Reutemann con su Brabham se adueña del comando y Regazzoni no deja de perder rendimiento. En el giro número 13 debe entrar con problemas en el tren delantero y al volver el auto rinde cada vez menos. Mientras que Carlos Reutemann obtiene una brillante victoria y Fittipaldi su segundo título mundial. Se acaba una larga noche para Ferrari que había comenzado en 1965 luego de aquel último título de 1964. Y en realidad no fue el simpático Clay Regazzoni aquel que logró sacar a la escudería de la sequía. Fue, sin embargo, Niki Lauda, el calculador, el estratega, el político, el nuevo líder del equipo. Al suizo solamente le restan unas pequeñas alegrías.
aquellas del Gran Premio de Monza del 75 y la de Estados Unidos de 1976, 2 últimas victorias con Ferrari. Al año siguiente, el suizo emigrará a Ensing, pero en 1979 es nada menos que Frank Williams quien no tiene dudas en contratarlo para formar parte de un equipo que no dejaba de crecer. Será compañero de Alan Jones y permanecerá en el team británico durante ese año en el que obtendrá una brillante victoria en el Gran Premio de Inglaterra, la que será sin dudas la última de toda su carrera. Finalmente, habiendo regresado al equipo Ensign, dejará su carrera en 1980 por causas de un grave accidente en el Gran Premio de los Estados Unidos.